Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva. Hoy tenemos un vídeo súper interesante, uno de esos que les encantan, porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho que hablar en los últimos tiempos. Vamos a desentrañar los secretos, o al menos uno de ellos, del famoso Kanyaman. Sí, ese Kanyaman que nos roba el aliento a muchos y a muchas. ¿Y es que alguna vez se han preguntado qué le faltaba a Kanyaman para ser feliz? ¿Qué necesidad tenía, qué sueño añoraba que no había podido cumplir hasta ahora? Pues prepárense, porque hoy vamos a descubrir ese secreto que el propio actor ha revelado. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita y acompáñenme en esta aventura porque les aseguro que no se van a arrepentir. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán contenido fresco, entretenido y lleno de información sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias y mucho más. Así que no se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y formen parte de esta gran comunidad. Los esperamos con los brazos abiertos. Ahora sí, vamos al grano, vamos a lo que nos compete hoy, Kanyaman y su secreto para alcanzar la felicidad plena. Y es que, a ver, pensemos un poco. Kanyaman lo tiene todo, ¿verdad? Es guapo, talentoso, famoso, exitoso. Vive rodeado de lujos, viaja por todo el mundo, tiene una legión de fans que lo adoran. Podríamos pensar que su vida es perfecta, que no le falta absolutamente nada. Y sin embargo, como suele suceder, la realidad es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Porque vamos a ser honestos, la fama y el éxito no lo son todo en la vida. El dinero no compra la felicidad, dice el dicho. Y aunque suene a cliché, hay mucha verdad en ello. Muchas veces las personas que lo tienen todo materialmente se sienten vacías por dentro, porque les falta algo más profundo, algo que va más allá de lo tangible. Y este parecía ser el caso de Kanyaman. Durante mucho tiempo, Kanyaman se dedicó por completo a su carrera. Trabajó incansablemente protagonizando series de televisión que se convirtieron en éxitos internacionales, conquistando corazones en todo el mundo con su carisma y su atractivo. Se enfocó en construir una imagen pública impecable, en cumplir con las expectativas de sus fans y de la industria del entretenimiento. Y en el camino parece que descuidó otras facetas de su vida, otras necesidades, otros deseos. En varias entrevistas, Kanyaman ha hablado abiertamente sobre la presión que sentía por mantener su estatus de estrella, por estar siempre a la altura de las circunstancias. Admitió que se sentía agotado, estresado, incluso un poco perdido. Que a veces se preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena, si realmente era feliz con la vida que llevaba. Y es que claro, es fácil dejarse llevar por la vorágine del éxito, pero es fundamental recordar quiénes somos realmente, qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos llena el alma. Y aquí es donde entra en juego el secreto de Kanyaman para alcanzar la felicidad plena. Un secreto que en realidad no es tan secreto porque se trata de algo que todos sabemos, que todos anhelamos, pero que a veces olvidamos poner en práctica. Conectar con uno mismo, encontrar un propósito que vaya más allá del éxito profesional, dedicarse a causas que realmente importan. Kanyaman, en un momento dado de su vida, se dio cuenta de que necesitaba un cambio. Necesitaba algo más que fama y fortuna. Necesitaba sentir que estaba haciendo algo significativo, que estaba contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor. Y así fue como decidió involucrarse en proyectos sociales, en causas benéficas, en iniciativas que tuvieran un impacto positivo en la vida de otras personas. Por ejemplo, Kanyaman ha colaborado con diversas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los niños, que brindan apoyo a familias necesitadas, que promueven la educación y la salud en comunidades vulnerables. Ha participado en campañas de concienciación sobre temas importantes como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Y no solo eso, sino que también ha utilizado su plataforma como figura pública para dar visibilidad a estas causas, para animar a sus fans a que se unan a él en esta misión de hacer el bien. Ha demostrado que la fama y el éxito pueden ser herramientas poderosas para generar un cambio positivo en el mundo, para inspirar a otros a actuar, para construir un futuro mejor para todos. Y es que al final la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en las experiencias, en las relaciones, en el impacto que tenemos en la vida de los demás.
Kanyaman lo ha comprendido a la perfección y ha encontrado en el servicio a los demás una fuente de satisfacción personal que le da sentido a su vida. Pero no solo se trata de ayudar a los demás. También se trata de cuidarse a uno mismo, de cultivar una vida interior rica y plena, de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el ocio, entre la vida pública y la vida privada. Kanyaman ha aprendido a decir que no a ciertos proyectos que no le interesan, a dedicar tiempo a sus hobbies, a pasar tiempo con sus amigos y familiares, a conectar con la naturaleza, a practicar deportes, a meditar, a leer, a aprender cosas nuevas. En definitiva, ha aprendido a vivir una vida más auténtica, más consciente, más significativa. Y eso se nota, se refleja en su rostro, en su actitud, en su energía. Se ve que es una persona más feliz, más realizada, más en paz consigo misma. Y esa felicidad es contagiosa, inspira a otros a buscar su propio camino, a encontrar su propia felicidad. Así que, como ven, el secreto de Kanyaman para ser feliz no es tan complicado. Se trata de algo que todos podemos hacer, que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Se trata de conectar con nuestro propósito, de ayudar a los demás, de cuidarnos a nosotros mismos, de vivir una vida auténtica y significativa. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. En resumen, hemos visto hoy que Kanyaman, a pesar de tener fama y éxito, sentía que le faltaba algo. Ese algo era un propósito más allá de su carrera, una conexión con causas que le importaran y una vida más equilibrada. Al involucrarse en proyectos sociales, cuidar de sí mismo y vivir de forma más auténtica, encontró esa felicidad que tanto buscaba. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya inspirado a reflexionar sobre su propia felicidad. Recuerden que todos tenemos el poder de crear la vida que deseamos, de encontrar nuestro propio camino, de hacer del mundo un lugar mejor. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Significa mucho para nosotros. Y ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les pareció el secreto de Kanyaman? ¿Están de acuerdo con él? ¿Qué cosas los hacen felices a ustedes? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, los invitamos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también descubran el secreto de Kanyaman, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada nuevo suscriptor nos da muchísima energía para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero, ¿cómo llegó Kanyaman a esta revelación? ¿Cuál fue el punto de inflexión que lo llevó a replantearse su vida y a buscar un significado más profundo? Para entenderlo, es necesario adentrarnos un poco más en su trayectoria, en sus experiencias, en sus reflexiones. Kanyaman no siempre fue el galán de telenovelas que conocemos hoy. Antes de alcanzar la fama, estudió Derecho y trabajó como abogado durante un tiempo. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue la actuación. Desde joven participó en obras de teatro escolares y universitarias, demostrando un talento natural para el arte dramático. Fue gracias a su perseverancia y a su carisma que logró abrirse camino en el mundo del entretenimiento. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero le permitieron adquirir experiencia y darse a conocer. Poco a poco fue ganando reconocimiento y oportunidades más importantes. Hasta que llegó su gran oportunidad, el papel protagónico en la serie Erkencicus, que se convirtió en un fenómeno mundial. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Protagonizó otras series exitosas como Bay J y Sandokan, consolidándose como uno de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel internacional. Su imagen se convirtió en un icono, su rostro en la portada de revistas, su nombre en sinónimo de éxito y atractivo. Sin embargo, esta meteórica trayectoria tuvo un precio. La exigencia de los rodajes, la presión de la fama, las constantes críticas y el escrutinio público comenzaron a pasarle factura. Kanyaman se sintió atrapado en una espiral de trabajo y compromisos que lo alejaban de sus seres queridos, de sus pasiones, de su propia esencia. Fue en ese momento de crisis, de cansancio y desilusión, cuando empezó a cuestionarse el sentido de su vida. Se dio cuenta de que no quería ser solo un actor famoso, sino algo más. Quería dejar un legado, marcar la diferencia, hacer del mundo un lugar mejor. Inspirado por figuras como Angelina Jolie y Leonardo DiCaprio,
quienes han utilizado su fama para promover causas humanitarias y ambientales, Kanyaman decidió seguir sus pasos. Empezó a investigar sobre diferentes organizaciones y proyectos sociales que le parecían interesantes y relevantes. Se contactó con activistas, líderes comunitarios y expertos en diversas áreas. Y poco a poco fue encontrando su propio camino, su propia forma de contribuir al bienestar de la sociedad. Una de las primeras causas que abrazó fue la defensa de los derechos de los niños. Colaboró con UNICEF en campañas para promover la educación, la salud y la protección de los menores. Visitó escuelas y hospitales, compartió momentos con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y les transmitió un mensaje de esperanza y superación. También se involucró en proyectos de apoyo a familias necesitadas. Donó alimentos, ropa y útiles escolares a comunidades de bajos recursos. Participó en la construcción de viviendas y centros comunitarios. Y organizó eventos para recaudar fondos y concientizar sobre la pobreza y la desigualdad. Otra de sus grandes preocupaciones es el medio ambiente. Kanyaman es un defensor de la naturaleza y promueve el consumo responsable, el reciclaje y la reducción de la huella de carbono. Ha participado en campañas de limpieza de playas y bosques, ha apoyado proyectos de reforestación y ha promovido el uso de energías renovables. Además, Kanyaman es un ferviente defensor de la igualdad de género. Ha alzado su voz contra la discriminación y la violencia machista, ha apoyado iniciativas para empoderar a las mujeres y ha promovido la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Su compromiso social no se limita a donaciones y participaciones en eventos. Kanyaman se involucra activamente en los proyectos que apoya, visita las comunidades beneficiadas, conoce de cerca las problemáticas y busca soluciones innovadoras. Se ha convertido en un verdadero líder social, un ejemplo a seguir para sus fans y para la sociedad en general. Pero, ¿cómo logra Kanyaman conciliar su carrera como actor con su labor social? La respuesta es simple: priorizando. Ha aprendido a decir que no a ciertos proyectos que no le interesan o que no le dejan tiempo para dedicarse a sus causas. Ha organizado su agenda para incluir actividades sociales y benéficas. Y ha utilizado su plataforma mediática para dar visibilidad a las organizaciones y proyectos que apoya. Además, Kanyaman ha encontrado en su familia y amigos un gran apoyo. Su madre, Gulden Yaman, es una de sus principales inspiraciones y lo acompaña en muchas de sus actividades sociales. Sus amigos lo ayudan a organizar eventos, a recaudar fondos y a difundir su mensaje. Y por supuesto, sus fans son un pilar fundamental en su labor social. Kanyaman ha logrado movilizar a su legión de seguidores para apoyar sus causas. Ha creado campañas de recaudación de fondos online, ha organizado eventos solidarios y ha animado a sus fans a involucrarse en proyectos sociales en sus propias comunidades. El impacto de la labor social de Kanyaman es innegable. Ha ayudado a mejorar la vida de miles de personas, ha generado conciencia sobre importantes problemáticas y ha inspirado a otros a seguir su ejemplo. Ha demostrado que la fama y el éxito pueden ser herramientas poderosas para generar un cambio positivo en el mundo. Pero más allá del impacto social, la labor humanitaria de Kanyaman ha tenido un efecto transformador en su propia vida. Ha encontrado un propósito más allá de su carrera, una fuente de satisfacción personal que le da sentido a su existencia. Se ha convertido en una persona más feliz, más realizada, más en paz consigo misma. Y es que, como él mismo ha reconocido en varias entrevistas, ayudar a los demás le da una alegría inmensa, le llena el alma y le da fuerzas para seguir adelante. Ha descubierto que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en las experiencias, en las relaciones, en el impacto que tenemos en la vida de los demás. Así que la próxima vez que vean a Kanyaman en la pantalla, recuerden que detrás del galán de telenovelas hay un hombre comprometido con su sociedad, un líder social que utiliza su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Un hombre que ha encontrado la felicidad plena en el servicio a los demás. Y ahora los invito a reflexionar. ¿Qué pueden hacer ustedes para contribuir al bienestar de su comunidad? ¿Qué causas les importan? ¿Cómo pueden utilizar sus talentos y recursos para hacer del mundo un lugar mejor? Recuerden que cada pequeña acción cuenta, que juntos podemos lograr grandes cosas. No olviden dejar sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho para seguir descubriendo historias inspiradoras y contenido de calidad. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.